bienvenidos a otro programa de Salud y Vida y continuamos con nuestro tema de salud mental. Hoy tenemos al gerente del Hospital Mental de Finlandia, el psicólogo John Carlos Buitrago, que nos viene a hablar y a promocionar el seminario acerca de estrés postraumático, del cual se hace por Mocoa, ¿sí? Y hablar de los servicios que presta el Hospital Mental de Finlandia. Entonces, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bueno, Ángela, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos en colaboración con la red de apoyar el Hospital Mental y la Gobernación del Quindío haciendo una invitación para el Seminario Regional sobre Estrés Postraumático e Intervención en Crisis. Esta es una idea que surge hace muchos meses cuando recién se dio la tragedia de Mocoa. El gobernador, el padre Carlos Eduardo Osorio, nos manifestó la intención de hacer una intervención, pero meses después, cuando digamos que ya haya pasado toda la gente, recién se dio la tragedia, llegaron muchos equipos, mucha ayuda, equipos de intervención psicosocial, médicos y demás, pero con el paso del tiempo pues la gente se va yendo, va retornando a sus lugares de origen y quedan las comunidades desprotegidas. Y después de unos meses es que empiezan a presentarse los verdaderos síntomas psicosociales, las problemáticas. Lo vimos aquí en Armenia después de la tragedia, lo que empezó a suscitarse en las comunidades. Entonces esta iniciativa pretende hablar sobre ese tema, hablar sobre el estrés postraumático, sobre la intervención en crisis y generar un proceso de responsabilidad social en torno a una comunidad indígena de Mocoa que quedó bastante afectado. Cerca a Mocoa había 8 resguardos indígenas que quedaron muy afectados y a los cuales la ayuda llegó, digamos que en proporciones mucho menores a las que llegó en la cabecera pues, de Mocoa. ¿Por qué del Hospital Mental de Finlandia? ¿Por qué de acá del Quindío? O sea, la iniciativa fue del gobernador, pero ¿por qué surgió esa idea de ayudar a Mocoa? Pues que además de todo es algo muy humanista y que me parece absolutamente valioso, pero ¿por qué surgió de aquí del Quindío? Bueno, Ángela, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Como quindianos vivimos una tragedia compleja, donde tuvimos muchísimos damnificados, donde los problemas se dieron y de hecho aún persisten algunos de esos problemas después de tantos años. Entonces la responsabilidad nuestra como damnificados, como institución, como Estado, como hospital mental, pues es generar también una responsabilidad social hacia los habitantes de Mocoa. Vivimos nuestra tragedia, recibimos ayuda, recibimos colaboración, recibimos la solidaridad del país, de entidades, del gobierno nacional, de entidades internacionales, pues lo mínimo que podríamos hacer es generar no solo una, sino muchas alternativas para hacer responsabilidad social con los habitantes del Putumayo. De acuerdo a esa experiencia de la que usted habla precisamente, ¿ustedes qué aporte, o sea, cuál es el aporte precisamente para el manejo de ese estrés postraumático allá con los habitantes de Mocoa, con los habitantes? Sobre todo, hay algo que me interesa mucho que lo divulgue y lo expresemos acá, es precisamente que hay una psiquiatra de la comunidad indígena, pues una psiquiatra de la comunidad indígena, que además de todo tiene una experiencia con esta parte y pues sería muy importante como que nos enriquezca acerca de eso. Sí, Ángela, aquí hay varias cosas. Recién se dio la tragedia en Mocoa, pues muchos equipos llegaron y de Armenia se formó un equipo muy interesante que lideró la Clínica El Prado, un equipo con psiquiatras, con psicólogos y demás, un equipo que hizo una muy buena intervención allá. Con la clínica, el Hospital Mental y la Clínica El Prado compartimos parte del equipo profesional, algunos de los psiquiatras están con la clínica y con el hospital también. El doctor Oscar Cabrera, como parte del equipo de la Clínica El Prado, estuvo allá en intervención en Mocoa, también hace parte pues, del equipo nuestro. Y la doctora Gina Coral, que es una psiquiatra que está trabajando con nosotros desde hace un tiempo, una excelente psiquiatra. Ella hace parte de una comunidad indígena en Mocoa, también se desplazó pues obviamente a hacer intervención, ayudar con su comunidad, ayudar allá con las personas. Entre las tragedias de Mocoa y la de Armenia hay elementos comunes
y la experiencia que se recopiló, la experiencia que se vivió acá desde el terremoto del eje cafetero es una experiencia que sirve, que aporta, y es una experiencia en la que se han construido escenarios, se han construido herramientas, es una experiencia que nos sirve bastante para ir a hacer la intervención allá. ¿Cuál es? Mañana es el seminario, mañana 24 de agosto es el seminario. ¿En dónde va a ser? Sí, en el centro de convenciones, desde las 8 de la mañana. Tenemos ponentes de todo el departamento del Quindío, ponentes del Hospital Mental, de varias instituciones privadas y públicas, psicólogos, psiquiatras. La agenda académica es bastante interesante, es muy rica, es un espacio de discusión, de generación de ideas, un espacio académico, y esperamos pues la participación de todos. ¿Quiénes son los ponentes? Que nos puedas decir algunos de los que van a asistir mañana. Bueno, va a estar de parte del hospital el doctor Oscar Cabrera, la doctora Gina Coral, el psicólogo el doctor Mauricio Di Siena, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también va a estar el doctor Jorge Restrepo. Vamos a tener el doctor Freddy Carmona, que es el orientador del Colegio Rufino Sur. Tenemos varias personas muy calificadas para esto. Bueno, entonces ya saben, mañana el seminario, hay un link para la preinscripción, ¿cierto? Sí, desde la página del hospital, que es www.hmf.gov.co, ahí está el formulario de preinscripción. ¿Quiénes pueden asistir? Bueno, el seminario está orientado básicamente a personal de la salud, a docentes, padres de familia, personas que trabajan en los servicios asistenciales, funcionarios públicos y en general a estudiantes y público en general. Digamos que el estrés postraumático o la crisis es un tema que nos puede llegar a todos. Hay muchas formas en las que una persona puede llegar a desarrollar un estrés postraumático o unos síntomas de estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, no solo los desastres naturales, que esto es uno de los temas que vamos a tocar, la violencia de género, el maltrato, el abuso infantil genera estrés postraumático, los accidentes de tránsito, que aquí lo estamos desafortunadamente viendo en la ciudad con mucha cotidianidad, o tener un pariente, una llegada, una persona cercana que también sufra un evento traumático, también digamos que puede hacerlo. El personal de rescate, el personal médico, el personal asistencial que constantemente está atendiendo a las personas que son víctimas de algún evento catastrófico, pues también puede ser susceptible a sufrir efectos del estrés postraumático. Ese, por ejemplo, es un dato interesante, no siempre se toma en cuenta a las personas que precisamente tienen una labor como, por ejemplo, el apoyo a las personas que están en un momento de crisis, pero que también están susceptibles a tener unos síntomas que pueden ser de estrés postraumático. Sí, está en boga el tema del cuidado a los cuidadores. Ajá. Y en una tragedia como la de Mocoa se vio la necesidad apremiante de atender a los rescatistas, de atender a la gente de la defensa civil, de los bomberos, de la Cruz Roja, porque en medio de su trabajo arduo, sacrificado, de muchas horas de trabajo sin sueño, de un esfuerzo físico muy grande, también estaban teniendo un estrés complicado. Y también el hecho de ver tantas situaciones difíciles. Claro, situaciones dramáticas. Rescatar personas en muy mal estado o recuperar los cuerpos, por ejemplo, es una labor supremamente impactante. Entonces, pues las personas que trabajan en los servicios asistenciales también están susceptibles a sufrir y a sufrir bastante. Pues, gerente, le cuento que me parece muy acertado el tema y que hayan traído y que tengan la posibilidad las personas de esta región que vivió también una catástrofe, de volver y tener la oportunidad de reconocer y de resignificar nuevamente situaciones que posiblemente todavía no se han terminado de sanar o que están también en su proceso, porque aunque han pasado 20 años, pues todavía es muy difícil la situación acá en el Quindío. Ale, qué bueno que lo mencionas, porque
digamos que una estrategia importante, significativa para afrontar y para superar esto, pues puede ser involucrarse en la ayuda a otra persona que lo está necesitando, capacitarse, estar preparado, saber sobre las rutas de atención, saber sobre los protocolos, sobre las guías, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cuál es el manejo apropiado, a quién debe referenciar en caso de que se necesite. O sea que también es de prevención. Sí, por supuesto. Digamos que prepararse para la crisis pues tiene un componente gigantesco de prevención. La preparación para la crisis, pues obviamente hay una parte que es de la atención del evento agudo, de la atención de la persona, de la atención del momento catastrófico, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con la preparación, tiene que ver con tener claro qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué no puede hacerse. Entonces, en ese sentido, pues hay protocolos para primeros auxilios psicológicos, hay rutas de atención, hay personal que está calificado y que puede dar cuenta de qué hacer en qué momento. Bueno, entonces ya saben ustedes, mañana los que quieran participar en este seminario tan importante para nuestro bienestar y salud mental, mejorar muchísimo los niveles de calidad y condición de vida de las personas que han tenido de pronto procesos de crisis o que han vivido momentos o situaciones difíciles, pues mañana es un buen momento para poder reconocer cómo mejorar y cómo ayudarle a otras personas. Sí, mira que una de las cosas importantes es que los eventos catastróficos y los eventos complicados pues tienen repercusiones a corto, a mediano y a largo plazo. Y quizá una de las cosas más difíciles en nuestro contexto quindiano es la cantidad de problemáticas psicosociales que se vienen presentando desde hace mucho tiempo. Hace unos meses atrás yo tenía la oportunidad de estar reunido con el equipo clínico del hospital y estábamos hablando, por ejemplo, del tema del posconflicto, de qué se venía ahora en atención para personas excombatientes o víctimas del posconflicto en términos del estrés postraumático. Y el equipo clínico hacía un señalamiento que me parecía muy interesante. Decía, sí, probablemente tengamos ahora en estos meses, en este primer año, tengamos un pico de atención porque va a haber unos excombatientes que necesitan atención, porque va a haber unas víctimas que necesitan también atención, pero las problemáticas se nos van a presentar dentro de unos años, dentro de 4, 5, 6 años. Y es que cuando el estrés postraumático no se atiende, cuando ese evento agudo no tiene una atención adecuada por psiquiatría, por psicología, por todo un equipo interdisciplinario, pues tiende a volverse crónico, tiende a complicarse y los problemas surgen más adelante. Y mucho más complicados. Claro, mucho más complicados porque puede derivar en un trastorno de la personalidad, puede derivar en un trastorno ansioso, puede derivar en un sinnúmero de problemáticas. De hecho, hay algunos analistas que dicen que la problemática nuestra aquí del departamento del Quindío, pues como te decía ahora, está asociada al terremoto. Sí. No porque los adolescentes que están teniendo problemas en este momento en el Quindío, por ejemplo, con las sustancias psicoactivas o con el embarazo adolescente, les haya tocado vivir el terremoto. No lo vivieron y probablemente no hayan nacido cuando se dio el terremoto, pero sus padres sí, sus círculos sí, sus tíos, sus abuelos, y vivieron durante mucho tiempo en unas condiciones difíciles. Recordarás que a muchas personas les tocó durante años, incluso en los cambuches, y ahí se gestaron una cantidad de problemáticas. Los adolescentes que tenemos en este momento en el Quindío con dificultades, con toda seguridad, si miras hacia atrás, si haces un barrido, empiezas a mirar en retrospectiva, pues son adolescentes post-terremoto que nacieron en unas situaciones difíciles, realmente complicadas, con unos papás, unos tíos, un entorno familiar que tenía unas dificultades que en su momento no fueron atendidas, y no fueron atendidas porque una tragedia de esas magnitudes pues desborda cualquier capacidad de atención. Bueno, y con respecto a precisamente la capacidad de atención acá en el Quindío, o sea, ahora la demanda es muy alta precisamente por lo que estás diciendo. O sea, son consecuencias de muchos años de lo que vino después del terremoto, de las situaciones que vinieron y confluyeron después del terremoto, porque eran muchas. Entonces, y es algo que termina afectando ¿a quién? A la familia que es el núcleo, ¿no? Y eso genera pues una disfuncionalidad a nivel de familia y a nivel social. ¿Cómo ahora entonces
¿Cómo están haciendo las instituciones como por ejemplo el Hospital de Salud Mental para trabajar esto que se ha venido creciendo a nivel de farmacodependencia, a nivel de trastornos del comportamiento, a nivel de también las situaciones precisamente de estrés postraumático de los padres de estos niños o de situaciones pues que no se pudieron solucionar? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, hay unas tendencias de comportamiento mundial que son complejas, ¿sí? Y hay unas particularidades en nuestro territorio. Entonces, con el tema del consumo de sustancias psicoactivas, pues todos hemos escuchado los reportes, las noticias, el consumo viene en aumento, hay una tendencia y un ala que impulsa la legalización del consumo, la legalización del cannabis, por ejemplo, para uso medicinal. Vemos qué está pasando en Estados Unidos con algunas iniciativas que han salido adelante para el uso del consumo recreacional del cannabis. Hay en el mundo occidental una tendencia muy grande hacia no solo la despenalización, sino la liberalización del consumo de sustancias. Lo vivimos en Colombia, lo vivimos en el eje cafetero y particularmente en el Quindío, pero aquí hay unas dinámicas también propias. Nuestro territorio genera unas particularidades que son bien interesantes de analizar y que pasan no solo por lo psicológico, lo psiquiátrico, sino que pasan por factores económicos, por los determinantes sociales. Tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la influencia que en algún momento ha tenido el cartel del norte del Valle sobre las rutas de microtráfico y sobre el expendio de estupefacientes aquí en el departamento y especialmente en la ciudad. Entonces confluye una tendencia mundial, una tendencia internacional con unas particularidades nuestras, y eso genera que el Quindío haya estado en los últimos años en los primeros lugares de consumo de casi todas las sustancias, superado por Medellín por poco. Bueno, y ahora que tú nos estás hablando con tanta propiedad acerca precisamente de farmacodependencia, no nos has contado, tú eres psicólogo, pero tienes una especialidad en farmacodependencia. Sí, en adicciones. En adicciones. Sí, en adicciones. Entonces, por eso, ¿cómo llegaste a ser el gerente del hospital mental? Cuando pues generalmente es un espacio reservado más para psiquiatras o otro tipo de especialistas. Bueno, pues yo vengo trabajando desde hace muchos años con el tema de adicciones. Tuve la oportunidad de ser el director nacional terapéutico de la Fundación Faro y de coordinar muchos equipos de intervención en todo el país, junto con el ICBF, de la mano del ICBF. Faro es un operador de ICBF especializado en el tema de sustancias psicoactivas y también en los programas del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Entonces, pues parte de mi tarea era coordinar equipos clínicos, equipos compuestos por psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, psiquiatras, en todo el país donde se tenía la operación. Bueno, y entonces ahora con esa experiencia, ¿cómo estás manejando? Hablábamos ahorita, fuera de cámaras, de que el hospital mental en este momento tiene diferentes servicios, ¿cierto? Diferentes maneras de manejar pues, la salud mental. Entonces, ¿cuántas sedes tiene? Sí, bueno, empatando con parte de la respuesta que estaba debiendo sí, con tu pregunta anterior. En este momento el hospital mental cuenta con 3 sedes, 2 sedes en Finlandia, una por hospitalización general, otra para el servicio de farmacodependencia concretamente, y una sede más aquí en la ciudad de Armenia, donde se está atendiendo la consulta externa, donde está todo el equipo administrativo y donde estaremos próximos a abrir hospitalización parcial, internación parcial hospital día, servicios ambulatorios para todas las personas. Quizá una de las particularidades con las que nos encontramos es que la gente piensa al escuchar Hospital Mental de Finlandia que solo queda en Finlandia. Esta es una pública, un hospital público de carácter departamental, de segundo nivel. Bueno, antiguamente se hablaba de primer, segundo, tercer nivel, ahora se habla de IPS primarias e IPS complementarias. Nosotros somos una IPS complementaria, pertenece al departamento y presta sus servicios pues, para la población del Quindío y en ocasiones para personas de toda la región, del eje cafetero, del norte del Valle y demás. El hospital mental ha sido, yo creo que uno de los referentes más significativos pues, en esta zona, el hospital mental de Finlandia, con respecto a
la noción de salud mental, ¿sí? Que antes inclusive lo que llamábamos era el manicomio de Finlandia. Entonces ahora se está cambiando ese concepto. ¿Cómo están haciendo ustedes para que la gente reconozca la diferencia entre manicomio y salud y una institución que ayude a la salud mental? Bueno, digamos que las distintas reformas al sistema de salud en Colombia pues acabaron desde hace muchos años con los manicomios. Era una concepción distinta. Lo que tenemos ahora es un hospital, una empresa social del Estado con todo un equipo clínico, técnico, con toda una capacidad administrativa y demás. El hospital tiene unas grandes virtudes y es que cuenta con un equipo humano súper calificado, con unos profesionales de amplia trayectoria, de una experiencia inmejorable que han sido referentes no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Programas como el programa de sustitución con metadona han sido referentes y han sido casi que copiados en el buen sentido por muchas instituciones en el país. El programa de inimputables que maneja el hospital es un programa muy bien referenciado por el Ministerio de Salud. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué viene haciendo el hospital? En este momento estamos en una reestructuración de los procesos, de la imagen corporativa, en un fortalecimiento de la infraestructura, en un fortalecimiento de los servicios. Tenemos desde hace un par de meses una sede de consulta externa súper ampliada aquí en Armenia. Las personas para la consulta externa de psiquiatría, psicología, de psiquiatría infantil, de terapia ocupacional, de trabajo social, pues no tienen que desplazarse hasta Finlandia, se atiende. Queda detrás del Colegio de las Adoratrices. Esto es en el barrio Las 60 Casas, calle Quinta, número 2206. Sí, y es muy importante porque todavía está el imaginario de que aquí venían y hacían una consulta externa al pie de la cerca de la fogata antiguamente. Entonces, sí. Pues era eso pequeñito y llegaba uno ahí pues y ya, pero ahora me dices que ya está mucho más grande, mucho más amplio y además de todo, nos contabas ahorita precisamente que ustedes ampliaron o ya tienen los servicios con profesionales especializados, por ejemplo, en este caso, psiquiatría infantil, y la parte de farmacodependencia también la han fortalecido. Sí, en este momento pues las instalaciones del hospital en consulta externa son mucho más amplias, son siempre pensando en una mejor atención a los pacientes, siempre pensando en la dignidad, en la humanización de la atención hacia los pacientes. Tenemos unas muy buenas instalaciones aquí en Armenia, se está prestando el servicio de psiquiatría infantil, que viene pues con una demanda bastante grande. Una de las sedes en Finlandia pues es donde está todo el servicio de farmacodependencia. También pues con una población creciente buscando los servicios. Lo que estamos haciendo es, lo que hace el hospital es una atención especializada, una atención del evento agudo. Entonces, una persona que requiera los servicios del hospital en términos de farmacodependencia, lo que va a recibir es un servicio de desintoxicación y deshabituación temprana, con todo el equipo de profesionales. Y una preparación para lo que viene. Aquí es importante... Para adaptarse a la vida nuevamente, sí, a la claro, vida social. Claro, ya bien sea para que continúe tratamiento, para que tenga un tratamiento ambulatorio o para que vaya a un tratamiento residencial de otra línea o para que tenga un seguimiento y con ese seguimiento pues pueda, digamos que restablecer algunas de las dinámicas que en algún momento perdió porque entró en crisis por el abuso con las sustancias psicoactivas. ¿Quiénes los remiten a ellos? ¿Cómo hacen, por ejemplo, las personas que tienen familia, que tienen hijos, hermanos en una condición de farmacodependencia compleja? Bueno, no es el hospital solo, es todo el servicio, es toda la red de salud del departamento. Entonces están los hospitales de primer nivel, las IPS primarias. La persona llega generalmente a consulta con su médico general o con el psicólogo en su EPS o en el hospital de cada municipio. Y desde ahí, cuando el médico general o el psicólogo ven que existe la necesidad de hacer
la referenciación hacia el hospital mental, pues entonces ya nos ponemos en contacto dentro de la misma red. Nosotros en este momento en el hospital atendemos servicios para personas que están afiliadas a Medimás, antigua Café Salud, ahora Medimás, Asmed Salud, Salud Total, Salud Vida, cubrimos toda la población pobre no afiliada, los vinculados, eso es a cargo de la gobernación, y vamos muy pronto a empezar con servicios con la nueva EPS. Actualmente también estamos atendiendo los docentes con un convenio que tenemos con Cosmitet. O sea que tienen una población muy amplia. Sí, es una población muy amplia. La demanda, como lo estábamos hablando ahorita, la demanda de salud mental ha crecido mucho a nivel de pediatría y a nivel de adolescencia también, ¿no? En todos los espectros de la población estamos viendo una demanda creciente en niños, niñas y adolescentes, en adultos también y en adultos mayores, porque nuestra población del Quindío también se viene, la población de adulto mayor viene creciendo no solo con los habitantes del Quindío, sino con muchas personas que han decidido venir a pasar sus días, a vivir definitivamente, a radicarse en el eje cafetero. Entonces pues eso también digamos que aumenta la demanda en servicios. Con la población de la tercera edad pues empezamos a ver dificultades con procesos de demencia, con Alzheimer y demás, y los estamos atendiendo. ¿Cuáles son esas patologías que más están atendiendo y que digamos en este momento tienen más relevancia en la atención de ustedes? Bueno, tenemos de todo. Digamos que uno de los servicios más frecuentados pues, es el servicio de farmacodependencia, pero también hay algunos trastornos de la niñez que se están atendiendo con muchísima frecuencia. Lastimosamente, y lo tenemos que decir de esa forma, muchos niños están llegando con eventos de abuso físico, sexual, con maltrato. Violencia. Entonces, sí, con violencia, siendo víctimas de violencia o de abuso. Es una situación lamentable que estamos viviendo. Y ustedes desde allá, precisamente, ¿cómo están trabajando con esas familias? O sea, y más que son niños, que son muy vulnerables, que requieren de una atención diferencial. Pues con respecto a esa situación precisamente para prevenir a futuro. Bueno, parte de las estrategias y de la clave es el trabajo interinstitucional, el trabajo que se puede hacer con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el trabajo que se puede hacer con las diferentes redes, con las diferentes rutas. Se activa cada vez que hay un caso sensible, pues se activa toda la ruta y entran a colaborar y a jugar aquí todas las instituciones del departamento, pero es complejo. Claro, y bueno, entonces vamos a ir a unos pequeños cortos comerciales y ya volvemos para seguir. Seminario Internacional de Ingeniería. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes: www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de Educación Superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Bienvenidos a la aplicación de procesos innovadores en la cadena de suministros para la industria del agua. Un proyecto piloto y científico que busca transformar el proceso productivo de la guadua y convertirla en un modelo económico sostenible. Continuando entonces con el gerente del Hospital Mental de Finlandia, el doctor John Carlos Buitrago, vamos a hablar de unos temas que son, yo creo que bien interesantes. Vamos a hablar de inimputabilidad, vamos a hablar de embarazo en adolescentes y vamos a hablar de políticas públicas, que me parece un tema bastante importante porque ustedes están participando en ese tema, en las políticas públicas de salud mental. Entonces, a ver, doctor, cuéntenos empecemos por el programa de inimputables. El Hospital Mental viene desarrollando junto con la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, un programa para la atención de población inimputable. Una persona inimputable es una persona que ha cometido un crimen grave, pero que por su condición psiquiátrica no puede o no debe permanecer en una penitenciaría, en un centro de reclusión normal, porque requiere una atención distinta. Contrario a lo que digamos que la creencia popular es que alguien se puede hacer el loco y entonces le van a conmutar la pena o alguna cosa así. El proceso es bien diferente. Muchos de los pacientes que nosotros tenemos en el programa de inimputables han cometido obviamente todos delitos graves, llevan muchos años en la cárcel y han sido observados, valorados muy técnicamente por los equipos interdisciplinarios durante mucho tiempo. Digamos que alguien podría querer fingir una demencia o alguna cosa así, pero las evaluaciones son muy técnicas, las evaluaciones son largas, extensas en muchos casos, y en el 100% está comprobado que son personas que tienen una patología que los ha llevado a cometer un delito. Eso no los exime de la pena, tiene una pena distinta, tiene una pena alternativa en una institución especializada que les brinda el tratamiento, la intervención psiquiátrica, médica, psicológica, de trabajo social, de terapia ocupacional, la intervención farmacológica, que es sumamente importante. Claro. Y que están en unas mejores condiciones que las que podrían estar en una cárcel. En una cárcel, generalmente una persona que tiene un trastorno, que tiene una patología psiquiátrica, termina maltratado, termina abusado, termina en unas condiciones que no son dignas ni para él ni para nadie. Claro, y es muy importante además que ese concepto cambie, porque lo que, como decías al principio, generalmente las personas dicen, no, es que se hace el loco, o es que es muy fácil hacerse el loco, y no, eso no es tan fácil, y además sí, no es así. Hay unas condiciones técnicas, unas evaluaciones técnicas muy especializadas para poder darle a las personas la oportunidad también de tener una, digamos que una condena digna de acuerdo a su caso particular. Sí, tenemos en el hospital, en asocio con el Ministerio de Salud y coordinado por la Secretaría de Salud Departamental, 30 cupos, de los cuales tenemos 28 pacientes inimputables en este momento, estables, con unas condiciones dignas de atención, surtiendo su tratamiento y surtiendo a la vez la pena que el juez les haya impuesto, con la supervisión obviamente de todos los juzgados de ejecución de penas, que los señores jueces y las señoras jueces son muy juiciosos en hacerle un seguimiento también supremamente estricto. Se hacen evaluaciones constantes, se hacen reportes de parte de todo el equipo clínico que se manda periódicamente a los juzgados. Cada juez lleva con mucho detenimiento cada caso y pues se va evaluando y va avanzando. Claro, y es muy importante reconocer que no se desliga de la justicia, o sea, no se desliga de lo que tienen que pagar. Entonces, no, para nada. Interesante. El seguimiento es total, la supervisión que hacen los jueces es minuciosa,
es constante, cada vez conoce los casos, conoce el tratamiento, conoce qué se está haciendo, conoce los avances, conoce las posibilidades, las expectativas, la mejora, y muchos de esos pacientes de verdad que después de un muy buen tiempo de intervención pues logran un nivel de funcionamiento óptimo y pueden retornar a una vida sin mayores complicaciones, siempre y cuando obviamente se sigan los parámetros y las indicaciones que en este caso los psiquiatras están dando. Algunos de ellos con medicamentos pueden, una vez surtido su proceso terapéutico y su proceso penal, pues ser perfectamente funcionales. Otros desafortunadamente pues no tienen esa condición, digamos que su patología está muy avanzada o su deterioro pues ya ha llegado a unas instancias que es complejo, o que no tienen una red de apoyo, no tienen alguien que los esté acompañando, y pues para ellos desafortunadamente las condiciones son más complejas. Más complejas. Bueno, y ahora me gustaría que habláramos del embarazo en adolescentes. Ese es un tema que es muy sensible y que ahora, bueno, que se ha dado mucho, pero ahora se nota más, digámoslo, porque las niñas pueden estar en el colegio, pues porque no pueden ser discriminadas. ¿Cómo se está manejando desde el hospital mental el embarazo en adolescentes? Bueno, hemos atendido muchos casos. La situación es compleja porque tiene que ver con una multiplicidad de variables. Para que una niña, y en el caso del Quindío hemos visto muchas menores de 14 años que quedan embarazadas, para que una niña llegue a ese punto, pues digamos que lo que está en juego detrás de eso, pues son muchas cosas. En ocasiones tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, pero no necesariamente. Hay dificultades a nivel familiar, hay dificultades a nivel escolar, vemos en ocasiones unas redes de apoyo pobres, vemos en ocasiones, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, vemos en ocasiones, y hay que decirlo, descuido de parte de los padres o una falta de acompañamiento. Es una cantidad de variables que se van sumando, y la situación es compleja porque una niña que se embaraza antes de los 14 años, pues la probabilidad de que antes de los 20 tenga hasta dos o tres embarazos es altísima. Y lo estamos viendo en el Quindío. Se venía viendo con mucha alarma. La gobernación del Quindío viene desarrollando una estrategia de inclusión social donde ha identificado los municipios con más dificultades, los puntos, los barrios. Esta información se ha cruzado. Es un trabajo muy interesante porque lo que ha hecho la gobernación con datos del hospital mental, con datos del Civigila, con datos de medicina legal, del ICBF, es cruzar, hacer una especie de big data que le permite identificar los puntos más neurálgicos, más críticos en todo el departamento, y ahí se ha ido con todo un equipo de intervención psicosocial y las cifras empiezan a mejorar. Entonces ha habido intervenciones en Montenegro, por ejemplo, en La Tebaida, en Calarcá. Esos son los municipios donde más se han detectado embarazos en adolescentes. Sí. Montenegro, La Tebaida, Calarcá. Y obviamente Armenia, pues que la distribución demográfica del Quindío pues es muy particular, pues la mayor parte pues, de la población está en Armenia. ¿Hay alguna, por ejemplo, prevalencia con respecto a la condición social? Sí lo vemos, no necesariamente, no es estrictamente una cosa consecuencia de la otra, pero sí vemos que en barrios deprimidos o que tienen unas condiciones sociales más complejas, pues los fenómenos de problemáticas psicosociales aflora el embarazo de un adolescente, aflora el consumo de sustancias psicoactivas, en ocasiones la violencia intrafamiliar también. Muchas de estas niñas embarazadas son farmacodependientes. Algunas, pero no todas, y eso es muy importante resaltarlo. Una de las grandes tragedias con el embarazo adolescente, por ejemplo, es la desescolarización, que la niña pierda la posibilidad de seguir estudiando, que ya después, digamos, de tener a su bebé y demás, pues no continúe con su ciclo educativo. Pero eso pasa porque no las reciben o porque ellas no vuelven al colegio. Definitivamente, pues tener un niño es una responsabilidad enorme, tener un bebé es una responsabilidad enorme. En ocasiones les da pena, les da vergüenza volver al colegio. En ocasiones pues tienen que ponerse a trabajar para suplir las necesidades de su nueva familia.
en ocasiones no encuentran el apoyo de su familia o de su círculo para volver al estudio. No, en los colegios, en las instituciones educativas, no existe la posibilidad de que hayan guarderías para estas mamás que son madres adolescentes. Bueno, no es tan fácil, pero sí hemos visto muy buenas iniciativas de parte de muchos rectores, de muchos profesores, de orientadores, de la misma Secretaría de Educación Departamental y de la Secretaría de Educación Municipal, muchas iniciativas para hacer un acompañamiento, para disminuir la deserción, para hacer la reincorporación otra vez al sistema educativo de estas niñas. El tema es sensible y complejo, y no solo porque las cifras nos muestran un aumento en el embarazo en adolescente, sino que nos muestra una cantidad de niñas que tienen pérdidas, es decir, que quedan en estado de embarazo, que quedan en gestación, pero lo pierden. Porque pues por muchas razones, entre otras cosas, porque una niña de 12 o 13 años, pues fisiológicamente no está preparada para afrontar un embarazo. Entonces las posibilidades de que sea un embarazo de riesgo o de que tenga pérdidas son muy altas. Grandes. Claro. ¿Y por qué está creciendo el embarazo en adolescentes? ¿Cuáles son de pronto esas situaciones que están llevando a que esto aumente? Bueno, digamos que desde salud pública, para empezar a empatar con el otro tema, hay algo muy importante que son los determinantes sociales. Los determinantes sociales son las causas que están en el entorno, causas que a veces son políticas, macroeconómicas, de barreras de acceso y demás, que van a permitir o a facilitar que se presente un determinado comportamiento o que se presente una dificultad a nivel de salud. Eso se da en salud mental, pero se da, digamos que en todos los ámbitos de la salud. Se da en el riesgo cardiovascular, se da en el consumo de sustancias psicoactivas, se da en el embarazo adolescente. Lo que debemos hacer todos como sociedad es velar porque los determinantes sociales mejoren. Eso tiene obviamente que ver con la prevención. Entonces, cuando los niños tienen un acceso al colegio mucho mejor, cuando las instalaciones son mejores, cuando tienen un programa nutricional que los apoya, cuando tienen al salir del colegio unas posibilidades de estudiar otra cosa, cuando en el barrio, el parque que está cercano donde hacer las actividades deportivas es adecuado, está bien pintado, cuando la escuela es agradable, cuando el acceso a la carretera o al barrio está bien pavimentado, cuando las barreras en salud o la persona está afiliada a una EPS y está funcionando bien, cuando todo esto se va dando, esos determinantes sociales mejoran y la calidad de vida mejora, por ende las complicaciones de salud o de salud mental pues tienden a disminuir. Bueno, y ya como llegamos a ese tema que yo creo que es uno de los temas más álgidos y más importantes, las políticas públicas. Eso, todo lo que dijiste tiene mucho que ver con la construcción de unas políticas públicas claras y acordes, coherentes, para poder lograr eso de lo que tú estás hablando. Eso depende mucho del tipo de políticas públicas que se asuman. Sí, digamos... Entonces, ustedes cómo desde el hospital están ayudando o están generando o propiciando ese tipo de políticas públicas que mejoren este contexto y estas dinámicas sociales. Sí, digamos que la Nación, el Ministerio de Salud, pues ha dado ya la línea técnica, ha establecido la política pública de salud mental. Ahora el reto para cada uno de los territorios es aterrizar esa política nacional, aterrizarla en el territorio, tener en cuenta las particularidades, tener en cuenta cada una de las dimensiones, los actores que juegan en cada territorio. Desde el Hospital Mental de Finlandia pretendemos ser partícipes y protagonistas de la construcción de esa política pública. En este momento la Gobernación del Quindío está muy interesada en hacer la construcción de la política departamental en salud mental. Digamos que ahí esa construcción pues la debemos hacer conjunto, las EPS, las IPS, las entidades privadas, las entidades del sector social, las asociaciones de los usuarios, teniendo en cuenta muchas cosas, teniendo en cuenta los datos que ya tenemos, los datos en salud mental, las tendencias nacionales y las tendencias particulares, teniendo en cuenta las capacidades sumadas que cada uno de nosotros puede tener desde lo institucional y teniendo en cuenta las necesidades de la población, obviamente. ¿Se pueden articular realmente todas esas instituciones y todos esos elementos que requieren
que requieren la construcción de esas políticas públicas adaptadas acá al Quindío. Yo creo que sí, yo creo que sí, y aquí en este momento se está viendo, sí, yo creo que se está viendo. ¿Y funciona? Definitivamente es una mejor idea trabajar de la mano y trabajar en conjunto que cada uno hacer acciones en solitario, ¿sí? No, es que parte de la problemática del Quindío ha estado relacionada con que a veces nos gusta trabajar solos, con que a veces nos gusta hacer las cosas, cada institución por su lado. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para trabajar articulado, no es sencillo, pero está funcionando y está andando. Tenemos unas experiencias muy interesantes en este momento, desde el Hospital Mental, por ejemplo, con la gerencia del Plan Departamental de Drogas, con todo lo que está haciendo el gerente del Plan Departamental de Drogas, con toda la red pública, los hospitales públicos. Tenemos una muy buena colaboración en este momento. El San Juan de Dios, junto con los hospitales de primer nivel, la Misericordia de Calarcá, el Hospital Mental. Estamos haciendo acciones conjuntas, hospital con gobernación, con Secretaría de Salud. Hay unas iniciativas muy interesantes desde Secretaría de Cultura, desde Secretaría de Turismo, en emprendimiento. Entonces, en la medida en que logramos sinergias, que logramos mirar todos hacia el mismo lado, pues los resultados se vuelven mucho más grandes, llegan a más población y el impacto es mayor. ¿Y con la Secretaría de Educación? Sí, con la Secretaría de Educación hay unas iniciativas increíbles, hay unos programas en marcha muy interesantes, hay unos resultados que ya se pueden mostrar, unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, una cosa pues, que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos ha parecido desde el hospital muy interesante, el proyecto de primaria artística. Entonces eso ha logrado integrar a cultura con educación de una forma tremenda, con ejemplos que ya son también muy conocidos y muy renombrados a nivel nacional, como Fundanza y como una serie de grupos que vienen surgiendo. Eso también es salud mental. Claro. Eso también es salud mental, eso también es prevención, del consumo de sustancias psicoactivas, del embarazo en adolescente, del maltrato infantil, porque la salud mental es un bienestar. Es el bienestar, es la calidad de vida de las personas. Mejorar. No solo es, claro, el hospital mental atiende la fase aguda, atiende el evento complicado, atiende la urgencia, si se quiere decir, aunque sí, atiende el evento agudo, pero la salud mental está relacionada con la calidad de vida. Esa parte es muy importante y precisamente pues con esto de lo que estamos hablando, de cómo el Estado, cómo la sociedad, cómo la familia, o sea, las instituciones como ustedes ayudan a controlar, a manejar, pero también a prevenir. Y a prevenir con ese tipo de articulaciones, con ese tipo de procesos en conjunto, donde ustedes definitivamente tienen que trabajar de la mano, porque ustedes son los que conocen de primera mano muchas situaciones que le van a ayudar, por ejemplo, a la parte de educación para mejorar muchas cosas. Mira lo que tú dices. En la entrevista con la doctora Cano también hablaba de la misma manera, ella decía lo mismo, de que había que trabajar en conjunto, de que éramos un todo, no podemos estar desarticulados, porque entonces no vamos a lograr resultados para mejorar la calidad y la condición de vida y el bienestar de nuestras personas, que es a lo que apuntamos todos. Sí, exacto. Tenemos un reto grande, un reto mayor, que es la salud mental de todos, el bienestar y la calidad de vida de todos los quindianos, y ahí entonces pues están inmersas las instituciones de salud, pero también los medios de comunicación, la gobernabilidad entera, la sociedad civil, el sector social, los emprendimientos comunitarios y demás. ¿No? que es una labor de todos. ¿A quién no le compete la calidad de vida o el bienestar de nuestra región? ¿A quién no le compete o quién no quisiera ver a su familia, a sus hijos, a su tío, a su abuelo en unas mejores condiciones? ¿Quién no quisiera ver su entorno familiar, su entorno cercano feliz, tranquilo, con mejores posibilidades, con una capacidad de afrontar la crisis, que a todos nos llega en algún momento la crisis? ¿Quién no lo quisiera ver? Es una responsabilidad de todos. Su comunidad, su barrio. Sí, claro. También mejorar las condiciones de farmacodependencia de los muchachos, de actividades del tiempo, para ocupación del tiempo libre, con muchas cosas que
para también inclusive los papás, los padres que se vuelvan más responsables y estén más cerca de sus hijos, bueno, un montón de cosas. No, Ángela, es algo que rebasa la misión institucional y va mucho más allá, es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con la vida. Hace poco nos preguntaban, bueno, para los padres de familia, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con los muchachos? ¿Qué podemos hacer con los adolescentes? Y la verdad es que pueden ser muchas cosas. Escúchelos, atiéndalos, llévelo a un partido de fútbol, llévelo a practicar un deporte, involúcrelo en una academia deportiva, llévelo a una obra de teatro, métalo a un grupo de danzas, léale un cuento, léale por la noche, póngale cuidado, revísale las redes sociales. Pues los padres tenemos permiso para revisarle las redes sociales a nuestros hijos menores. Esté pendiente, comparta, ríase con él, enséñele a cocinar una cosa sencilla. Las recomendaciones son muchas y no son cosas complejas, Ángela. La salud, el bienestar y la salud mental pues tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con lo que hacemos todos los días, con lo que hacemos en la casa, tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos con los otros, con las relaciones que tejemos con cada uno, con los compañeros, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, tiene que ver con todo, es lo cotidiano, la vida cotidiana. Bueno, y o sea, hoy ha sido una entrevista bien interesante. Yo sé que los que nos están viendo, los que nos van a ver, esto va a pasar por redes sociales, esperamos que las personas se interesen y escuchen de lo que hablamos hoy acá, porque realmente es un tema que nos toca a todos y que todos tenemos que hacernos responsables de un pedacito, del bienestar, de la tranquilidad de nuestras familias, de la funcionalidad, de cómo podemos mejorar en nuestros estados de ánimo, cómo podemos estar mejor en nuestra experiencia diaria, en nuestra cotidianidad, porque de ahí es que podemos mejorar la salud mental y el bienestar. Entonces, bueno, de verdad que el haberlo tenido acá fue muy grato, aprendimos mucho, además de todo, y además saber que un colega, un psicólogo, en este momento hace parte de una institución como el Hospital Mental de Finlandia y es el gerente, pues es muy, muy gratificante para nosotros. Y además de todo, se ve el esfuerzo que están haciendo por mejorar la calidad del servicio, la calidad de los profesionales, pues siempre ha sido muy buena, pero pues se está potencializando y eso creo que es muy importante. Entonces lo felicito, espero que mañana les vaya muy bien en el seminario y pues que ojalá muchas personas puedan ir y acompañarlos. Ángela, muchas gracias por la invitación, estaremos siempre pues con las puertas abiertas del hospital y esperamos que haya una próxima oportunidad. Sí, definitivamente va a haber una próxima oportunidad porque aquí quiero, ojalá que venga la doctora Gina Coral, el doctor Cabrera, bueno, los especialistas que están allá, que son unos especialistas muy, o sea, con un alto perfil profesional y con una experiencia sobre todo muy importante que a las personas, porque es importante empezar a cambiar ese concepto que tenemos de salud mental y darle el concepto de bienestar, que es el que realmente necesitamos que se conozca con respecto a eso, y la parte de la prevención muy importante. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gerente del Hospital Mental de Finlandia, el doctor John, y nos vemos entonces dentro de 8 días en un próximo programa. Bye bye.